Bueno, vamos retomando. Bueno, ¿este bloque hasta cuándo dura? Este bloque dura, ya le digo de un segundito, padre, hasta el final, hasta la O sea, o hasta la 1:15 más o menos, que terminamos con algunas preguntas más si es que surgen, y ya finalizamos el módulo total y la clase de hoy. terminamos 1:30. 1:30, exacto. Bueno, vamos a ver ahora otros autores, San Juan de la Cruz, y si podemos algo de San Ignacio. Estos autores describen aspectos profundos de la vida espiritual. Para entenderlos bien hay que tener presente la antropología tomista, que hemos descrito a grandes rasgos, pero desarrollan aspectos que no se encuentran explícitos en Santo Tomás, los dos, sea San Juan de la Cruz, sea San Ignacio. Para el conjunto de la evolución de una persona es más importante incluso considerar a San Juan de la Cruz, sobre todo cuando se trata de personas cristianas. Él sigue la concepción evolutiva de la vida espiritual clásica, que la distingue en tres etapas: la de los principiantes, la de los proficientes, que aprovechan, que avanzan en el camino espiritual, y la de los perfectos. Estas tres etapas corresponden a las tres funciones de la luz divina que viene con la gracia y con la fe, es decir, purificar, iluminar y unir. San Juan de la Cruz presupone que se trata de personas que efectivamente tienen vida espiritual. Entonces, esto que decimos aquí se puede aplicar de una manera no lógica en el orden natural. Hay un cierto crecimiento natural, pero se realiza de manera perfecta en el orden sobrenatural, es decir, con la gracia. Entonces, aquí hablamos de principiantes cuando tienen la gracia de Dios, es decir, personas que no van del pecado a la gracia y viceversa, alternando, sino que tienen una vida estable de gracia de Dios. Estos son los principiantes. De otra manera, no son principiantes, todavía no tienen vida espiritual en sentido propio. El que está en pecado mortal no tiene la vida de la gracia ni tiene la vida de la caridad. Aquí hablamos de personas que la tienen en modo estable. Entonces, que no se identifican necesariamente con los cristianos que encontramos en nuestra experiencia. Es decir, no necesariamente todos los cristianos tienen la gracia. Efectivamente, necesitan sobre todo la confesión cuando no tienen la gracia. Entonces, no se identifican estas tres etapas con la de las personas que se reconocen como cristianas o como católicas, sino que corresponden a la evolución de personas en las cuales la gracia de Dios es habitual, o sea, es permanente, y que tienen su personalidad configurada según la gracia de Dios. Estas personas necesitan una evolución espiritual, psíquica, muy profunda, que es mucho más intensa y que implica, por decir así, más facetas que la evolución natural, la evolución biológica, por supuesto, pero también la evolución psíquica natural, considerada sin la gracia. Es mucho más intensa esta evolución. Los cambios que se producen son mucho más radicales, porque llegan efectivamente al centro de la persona que está en su espíritu. La gracia de Dios se espiritualiza. Ahora, en la descripción que hace San Juan de la Cruz de los principiantes se encuentran muchas manifestaciones que corresponden a perturbaciones psíquicas, no radicadas, no radicales, sino
comportamentales, es decir, desviaciones de comportamiento que no es del todo perfecto, que no es del todo racional incluso, hasta que la gracia de Dios no transforma toda la personalidad. Para eso hace falta una infusión de la luz divina cada vez más intensa que se compara con la noche, usa el símbolo de la noche oscura porque la luz de Dios, la luz de la gracia que es divina, excede la capacidad natural del entendimiento humano y por eso en cierta manera queda en la oscuridad. Una oscuridad que es de tipo intelectual, pero que también es de tipo afectivo, porque el afecto naturalmente sigue el conocimiento. Entonces, cuando hay un crecimiento en la luz que supera la capacidad del sujeto, se produce este efecto de un oscurecimiento que es muy diferente de la ceguera de la mente que trata Santo Tomás en la segunda parte de la Suma cuando habla de la fe. Hay actitudes contrarias a la purificación de la fe y a los dones de inteligencia y de ciencia que se denominan ceguera de la mente y embotamiento de los sentidos, especialmente del sentido espiritual. La ceguera de la mente, dice él, viene de la lujuria y el embotamiento de los sentidos viene de la gula, porque impiden tener una razón suficientemente intuitiva que vaya a lo íntimo de las cosas. En cambio, cuando se trata de este otro tipo de oscuridad, es una oscuridad positiva. La primera es negativa. O sea, es un deterioro de la capacidad mental del sujeto. En la segunda hay un crecimiento real que produce una sobre elevación de la mente por encima de su capacidad natural. San Juan de la Cruz utiliza el símbolo de la lechuza que aparece en Aristóteles, o sea, la lechuza ve de noche porque tiene ojos débiles, así son los nuestros, de nuestra inteligencia respecto de la luz de Dios, que es como el sol, es un símbolo natural, el sol que se halla en Platón, se halla en diversas culturas y se halla también en los cristianos y en la Sagrada Escritura, el sol de justicia, ¿no? O sea, la luz del sol es demasiado excelente como para ser recibida directamente por nuestros ojos. Entonces, cuando hay un crecimiento espiritual, hay una oscuridad creciente que tiene sentido positivo. Muchas veces está seguida de repercusiones afectivas. Hay como una percepción de vacío, de inadecuación respecto de lo que se está recibiendo. Y esto a veces tiene repercusiones en los sentidos, en la memoria, en la imaginación, pero también en las potencias afectivas. Hay como un vacío afectivo de aquello a lo cual se tendía naturalmente por los sentidos de manera inmediata. Todo esto puede confundirse con una situación patológica, sobre todo cuando hay una visión superficialmente optimista de la vida humana, como que siempre hay que estar feliz de cualquier modo que sea. Entonces, es muy fácil confundir estos procesos internos con una patología, con un estado de desviación psíquica, de enfermedad psíquica. Ahora, la cosa se complica a veces porque se combinan los dos factores, a veces restos del embotamiento de los sentidos y de la ceguera mental, que pueden provenir del pasado, con
episodios reales de esta purificación de esta noche oscura. Porque justamente la noche oscura consiste en un vaciamiento de la memoria, de la imaginación, de las otras facultades sensitivas para que los sentidos no impidan la luz nueva que viene de Dios, sino que de alguna manera ayuden a recibirla más eficazmente. Como un ejemplo, vamos a describir los defectos de los principiantes, como están en San Juan de la Cruz, en el principio del libro de la Noche Oscura, para que se vea cómo los que crecen en la vida espiritual tienen defectos psíquicos, efectivos, reales, pero estos, cuando se manifiestan, no son síntomas de un deterioro, sino más bien de un perfeccionamiento. Entonces, hay que interpretarlos en sentido inverso a lo que se hace en el caso de la ceguera de la mente, del embotamiento de los sentidos causados por la lujuria, por la gula y por otros vicios. Veamos, por ejemplo, cómo los que son iluminados por Dios tienen más conciencia de soberbia, que es un vicio, claro, opuesto a la humildad. Esta soberbia espiritual que tienen no puede curarse adecuadamente sin hacer ejercicios contrarios, por supuesto. El esfuerzo siempre es connatural a la vida humana, porque tenemos cuerpo, porque tenemos muchas circunstancias contrarias, pero no puede provenir solo del esfuerzo ni principalmente del esfuerzo, sino de una nueva iluminación por parte de la luz divina. Veamos cómo describe en el capítulo 2 de La Noche Oscura, libro primero, las imperfecciones espirituales que tienen los principiantes acerca del hábito de la soberbia. O sea, repito, son principiantes que tienen vida espiritual, no principiantes que están desordenados. No son personas soberbias en el sentido radical del término, o sea, rebeldes a la ley, rebeldes a la autoridad, etcétera. O personas que viven fuera de la realidad porque construyen una imagen distorsionada de sí mismas. Se trata de personas que buscan la verdad, que tienen la gracia de Dios, pero todavía persisten en ellas defectos. Dice, por ejemplo, como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta prosperidad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección, les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace cierta gana algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Efectivamente, aquí se trata de gente que tiene vida espiritual, pero tiene defectos al mismo tiempo. De estos defectos, el primero es la soberbia, así que la lista de los vicios capitales. La manifestación de la soberbia es externa, lo dicen con palabras, tienen actitudes externas, a veces actitudes corporales, y sobre todo quieren enseñar más que aprender. Esto no solo de modo teórico, sino de modo práctico, o sea, hay gente que permanentemente está intentando señalar a los otros cómo deben obrar. Por eso desarrollan incluso actitudes de un cierto autoritarismo que puede tener aspectos ridículos,
y a veces aspectos más preocupantes, o sea, un afán de control de la vida de los demás indebida, de la cual no siempre tienen plena conciencia. ¿Eh? Justamente porque no son perfectas, estas personas no tienen desarrollada plenamente la conciencia de sus propios actos y también de sus propios defectos. Por eso dice San Juan de la Cruz que es necesaria la noche oscura para, para que se eliminen estos defectos, o sea que por su propia iniciativa combatan la soberbia, pero sobre todo que la luz que viene de lo alto los ilumine para que desaparezca de manera efectiva. San Juan de la Cruz dice que no puede desaparecer radicalmente si no hay una nueva infusión de la gracia. Si no hay un crecimiento instantáneo que venga de la gracia de Dios. Recordemos que la gracia no crece como el cuerpo ni como el conocimiento natural de una manera continua, sino que proviniendo de lo alto, de Dios, que es absolutamente espiritual, se produce en las personas de una manera instantánea, al modo de las cosas eternas y no de las temporales que existen con movimiento. Aquí agrega un aspecto que es muy importante y que es muy común, el influjo del demonio sobre estas personas soberbias y principiantes. En general, siempre hay un influjo del demonio cuando no hay perfección de la vida espiritual. Es universal. Esto no quiere decir posesión diabólica, ni quiere decir siempre obsesión diabólica, sino una especie de influjo general, un clima general en el cual pueden vivir estas personas. Recordemos lo que hemos dicho a propósito de la primera parte de la Suma de Teología de Santo Tomás, que las realidades espirituales superiores influyen sobre las inferiores. Esto lo habían descubierto los filósofos. Y de alguna manera se constata en la actitud religiosa universal de todos los pueblos y se constata también en algunas concepciones, incluso mitológicas o astrológicas. Muchas personas perciben un contacto con realidades superiores, que no siempre son buenas, muchas veces son malas. Pensemos en muchas religiones politeístas, ¿no? San Pablo dice en la carta a los Filipenses que los dioses de los gentiles son los demonios. Bueno, esto para indicar que hay un aspecto universal en esta situación, hay una apertura a una realidad superior que tanto más es posible cuanto más abundan los aspectos irracionales en la conducta y en la concepción de una persona. Por ejemplo, en falsas concepciones místicas. No digamos ya esas orientales de las cuales hablábamos antes, porque estas excluyen la fe y por tanto la gracia, sino que hablamos dentro de la vida cristiana. Hay muchas deformaciones pseudomísticas. La vida cristiana por sí incluye la mística, es necesaria para el crecimiento espiritual, para el desarrollo pleno, pero no la pseudomística. En esta pseudomística, que a veces es muy subjetiva, depende de cada persona, es posible un influjo diabólico, sobre todo cuando hay soberbia. San Juan de la Cruz lo muestra especialmente respecto de la soberbia. A estos muchas veces, dice el santo, les acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras, porque les vaya creciendo la soberbia y presunción, porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada, mas antes se les vuelven en vicio.
Es decir, que este tipo de personas, principiantes en la vida espiritual, suelen desarrollar una actitud activista o ejercitar virtudes humanas, virtudes cardinales, de una manera más bien exterior. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Como de la prudencia es el mandar, el gobernar, muchas de estas personas también desean mandar, organizar la vida de los otros. ¿Eh? Todo esto nace de la soberbia, que tiene un aspecto sensible muy importante, sobre el cual, a través del órgano corporal, pueden influir los demonios. Entonces, dice San Juan de la Cruz, a estas personas les puede nacer un mayor fervor sensible, por ejemplo, para la oración o para la actividad apostólica, para la ayuda de los demás, que nace no de verdadera virtud, sino de soberbia, contraria siempre a la humildad, que está en la base de todas las virtudes. Pensemos en la actitud que el Papa León XIII combatió a final del siglo XIX, el americanismo. El americanismo es un acentuar la importancia de las virtudes activas sobre las contemplativas. O sea, hacer muchas obras, construir eh, incluso edificios, hacer organización de mucho tipo, pero olvidarse de la contemplación de Dios, en la cual el alma obra pasivamente en el sentido de que recibe esa iluminación. Entonces, la humildad es más acorde con este perfeccionamiento que el activismo exterior, incluso interior. Entonces, muchas personas principiantes desarrollan esta actitud moral del americanismo. El Papa San Pío X, en la encíclica Pascendi, dice que la moral de los modernistas es el americanismo, o inspirada en el americanismo. Por americanismo se entendía metafóricamente una actitud superficial de los pueblos americanos, sobre todo se hablaba de Estados Unidos, frente a las raíces profundas de la cultura europea en ese momento, ¿no? Evidentemente este concepto es muy amplio, no, no quedó desactualizado. Esperemos a que se reconecte el padre.
Padre está silenciado. Vemos entonces que los principiantes tienen vicios respecto de la soberbia. La toma de conciencia de estos vicios puede y normalmente resulta desagradable para el sujeto, pero esto no es signo de un deterioro psíquico, sino de lo contrario, o sea, de un crecimiento. ¿Eh? Por supuesto, se puede tomar una actitud u otra, persistir en la soberbia voluntariamente, lo cual empeora la situación, o querer salir de la soberbia. Eventualmente, con la ayuda de un padre espiritual, de un director espiritual o de un psicólogo, si tiene la capacitación y la, la percepción espiritual suficiente como para esto. Después va analizando otros vicios que tienen los principiantes, que son vicios muy reales, que se manifiestan externamente y sobre todo a su propia conciencia, que se manifiestan en su propia interioridad. Por ejemplo, la avaricia, tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas los verán contentos en el espíritu que Dios les da, andan muy desconsolados y quejosos, porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Es una actitud más bien infantil, inmadura, o sea, andar buscando permanentemente consuelo en las cosas espirituales, porque las cosas espirituales efectivamente superan la naturaleza sensible y por eso no dan el mismo consuelo, el mismo gusto que las que se originan en el conocimiento sensitivo. Pero estas personas todavía no tienen suficientemente conciencia de esto. La formación intelectual, el desarrollo racional ayudan en gran manera a superar este problema. Cuando el tipo de espiritualidad es demasiado elemental, demasiado basado sobre la sensibilidad, suele resultar más difícil, salvo que haya una iluminación especial del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchas variaciones de esto, desde las más exteriores, como coleccionar estampitas, rosarios, etcétera, hasta las más interiores, ¿no? Leer muchos libros, hacer muchas experiencias, por ejemplo, en formas de vida religiosa, pasar de una a otra. En cambio, la verdadera devoción ha de salir del corazón, solo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales. Todo lo demás es hacimiento y propiedad de imperfección, que para pasar alguna manera de perfección es necesario que se acabe con el tal apetito. Después analiza el vicio de la lujuria, que es muy común. Se trata de lujuria espiritual, dice él, no es lujuria en el sentido verdadero y propio, o sea, fornicación, o homosexualidad, o masturbación, etcétera. Es lujuria espiritual, o sea, personas que tienen la gracia de Dios, pero tienen perturbaciones en el orden imaginario, sobre todo de la sexualidad. No voluntario en sentido perfecto del término, porque entonces no hay gracia de Dios si no son principiantes. Estos son principiantes en la vida espiritual, pero así como sucedía con los otros vicios, también en este campo hay mayor conciencia. Y es común que las personas no sepan guiarse e incluso que a veces pierdan la vida espiritual o por malos consejos o por no saber superar la situación. A veces malos consejos de los mismos psicólogos. Entonces, y a veces no saber superar la situación porque piensan que son estas perturbaciones causadas por problemas que no tienen que ver con la verdadera causa.
Y muchas veces se aplican de manera priorística como esquemas teorías psicológicas, sobre todo psicoanalíticas, que tienen gran apoyo en el tema de la sexualidad. Veamos cómo lo describe. Otras muchas imperfecciones, más de las que acerca de cada vicio voy diciendo, tienen muchos de estos principiantes que por evitar prolijidad dejo tocando algunas de las más principales, que son como origen y causa de las otras. O sea, los principiantes efectivamente no son perfectos, por eso son principiantes. Entonces, la perfección en la vida espiritual requiere tiempo, requiere gran disponibilidad, requiere gran influjo de la gracia de Dios y gran oración. Estos están al principio simplemente y por eso es normal que tengan muchos vicios. No radicales, o sea, vicios de pecado mortal, sino vicios que perturban la operación plena espiritual y que tienen un aspecto sensible muy importante. Y así, acerca de este vicio de la lujuria, dejando aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones que se han de purgar por la noche oscura. O sea, no habla de la lujuria verdadera y propia, sino de la lujuria espiritual que tienen los principiantes en la vida espiritual. La lujuria verdadera y propia, en el sentido pleno del término, elimina la vida espiritual. Bueno, aquí Valeria pregunta si el puritanismo sería un ejemplo de lujuria espiritual. Bueno, el puritanismo puede coexistir con la lujuria espiritual o puede ser un método para eliminar la perturbación de la lujuria espiritual, sobre todo en el protestantismo que no conoce la vida mística y la evolución real de la gracia. Entonces, no tiene criterio suficiente como para distinguir lo que efectivamente está haciendo aquí San Juan de la Cruz. O sea, distinguir lo que es un vicio radicado en la voluntad del sujeto de el vicio radicado en una parte del sujeto, en una parte más superficial, en la sensibilidad. Porque la voluntad lo elimina. El puritanismo puede ser un intento por reformar de manera exterior, voluntarista, sin apoyo suficiente en la gracia de Dios, este tipo de deformaciones superficiales. Y puritanismo, diversas clases de moralismo que son deformaciones de la verdadera moral. Como el moralismo resulta insoportable, psíquicamente se pasa al extremo opuesto a la inmoralidad, ¿no? Y a la justificación de la inmoralidad, que radicalmente es el método freudiano. Ya en el psicoanálisis hay una conciencia de estos problemas, pero no hay conciencia de la causa, porque no se conoce directamente la gracia de Dios. Sin contar el hecho de que efectivamente a veces se trata de lujuria verdadera y propia. En ese caso hay que acceder a una vida racional que no se tiene. No simplemente a justificaciones racionales, porque esto no hace cambiar la vida, sino a un cambio de vida, según la razón. Pero esto en manera plena no se puede realizar sin la gracia. Ahora, suponiendo que hay gracia, sean las personas que fueron lujuriosas antes, sean las personas que no lo fueron, se dan fenómenos conectados con la lujuria en la vida psíquica, que se pueden denominar lujuria espiritual. O sea, fenómenos que coexisten con la gracia,
con la verdadera vida espiritual, pero en un estado incipiente de principiantes. Uno de los principios fundamentales para que estas personas puedan evolucionar es tomar conciencia de que son principiantes, o sea, que no crean que son perfectos, o sea, que ya tienen la plenitud de la vida cristiana. Este es un principio para su evolución psíquica. Veamos cómo se manifiesta esta lujuria espiritual de diversas maneras. Tienen muchas imperfecciones, muchos, es algo muy común, dice, que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así sea, sino porque procede de cosas espirituales. Y comienza a poner ejemplos de la lujuria espiritual, porque muchas veces acaece que en los mismos ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes. Y a veces, aun cuando el espíritu está en mucha oración o ejercicio o ejercitando los sacramentos de la penitencia o Eucaristía. Bueno, es decir que por la elevación espiritual que se da en los ejercicios de la vida cristiana, en los ejercicios espirituales en modo genérico, incluso en la recepción de los sacramentos, sucede que elevándose el espíritu se eleva también la carne, o sea, como la persona es una unidad, aparece lo que estaba en la parte sensitiva, o sea, en los sentidos internos y indirectamente en la disposición corporal. Esto aparece a veces con el influjo del demonio y a veces de manera simplemente natural. Entonces, crece la vida espiritual y crece la conciencia de disposiciones lujuriosas, que no son lujurias voluntarias, porque esta persona tiene la gracia y no las quiere, sino que son fenómenos sensitivos fundamentalmente y afectivos en cuanto se despiertan pasiones en los apetitos que siguen a la sensibilidad. Y esto puede tener manifestaciones muy intensas en la mente del sujeto, o sea, en su imaginación, en su afectividad, y perturbarlo. Entonces, se requiere el remedio adecuado, que es una profundización espiritual, no es cambiar de vida simplemente, porque eso sería reprimir el fenómeno y hacerlo reaparecer eventualmente con mayor fuerza. No se trata de dar remedios superficiales como un cambio de circunstancias, de ambiente, etcétera, sino que se trata de dar remedios profundos o ayudar a encontrarlos. Y continúa describiendo estos fenómenos, los cuales, sin ser, como digo, en su mano, proceden de una de tres causas. O sea, esto significa que puede haber incluso movimientos corporales en estas personas producidos por la imaginación. O sea, es una imaginación muy intensa. La imaginación tiene órgano corporal, es un sentido interno, como todos con órgano corporal, y por tanto está conectado con toda la disposición corporal. Por eso cuando el movimiento de la imaginación en la memoria es muy intenso, se pueden suscitar disposiciones corporales. A veces de manera natural y a veces con un influjo superior diabólico, porque las sustancias superiores mueven las inferiores. Y continúa explicando, los cuales, sin ser, como digo, en su mano, proceden de una de tres causas. La primera, proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales, porque como gusta el espíritu y sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su propia opción y propiedad.
porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de Dios, que es la parte superior, y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto y deleite sensual, porque no sabe tener ella y tomar otro, y toma entonces el más conjunto así, que es el sensual torpe. Y así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra parte, según el sentido, siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya. Entonces, una persona puede estar muy perturbada por esto, pero finalmente no es un síntoma negativo, sino un síntoma positivo. O sea, un signo de verdadero crecimiento espiritual, porque antes no le pasaba eso. Le comienza a pasar cuando tiene vida espiritual, más intensa. Entonces, si esta persona va a consultar psicólogos que no tienen idea de la vida espiritual, evidentemente el diagnóstico va a ser muy diferente. O sea, como que hay una disociación o una perturbación radical, cuando no la hay. O sea, es una manifestación normal del crecimiento espiritual. O el crecimiento está en la parte superior de la persona, del alma, y las manifestaciones están en un nivel inferior, que son más intensas porque la persona es una y porque el alma informa todas las potencias e incluso el cuerpo. Entonces, cuando crece el alma, cuando tiene operación más intensa, es lógico que haya una repercusión. Ahora, la persona todavía no es perfecta, entonces esta repercusión no es del todo armónica, sino que simplemente se realiza sobre la base de las disposiciones preexistentes, que serán después modificadas cuando hay un auténtico ejercicio espiritual. Y aquí pone las causas, 3 causas por las cuales sucede esto. La primera proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales, porque como gusta el espíritu y sentido con aquella recreación, se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su proporción y propiedad. Porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de Dios, que es la parte superior, y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma entonces el más conjunto así, que es el sensual torpe. Y así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra, según el sentido, siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya. O sea, por un lado lo siente, por otro lado no lo quiere sentir. Lo cual muchas veces acaece en la comunión, o sea, en el sacramento de la Eucaristía, porque como en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace este Señor, pues para esto se da, la sensualidad toma también el suyo, como habemos dicho, a su modo, que como en fin estas dos partes son un supuesto, ordinariamente participan entrambas de lo que la una recibe, cada una a su modo. Porque, como dice el filósofo, cualquiera cosa que se recibe está en el recipiente al modo del mismo recipiente. Y así en los principios, y aun cuando ya el alma está aprovechada, como está la sensualidad imperfecta, recibe el Espíritu de Dios con la misma imperfección muchas veces. Todo esto, dice San Juan de la Cruz, se reforma por la noche oscura, que consiste principalmente en una infusión más intensa de la luz divina que deja en la oscuridad todas las operaciones del alma, las superiores y también las inferiores. O sea que de alguna manera se pierde la sensibilidad. Pero no por un motivo patológico, sino por un verdadero crecimiento. Claro, perder la sensibilidad simplemente sin una causa de perfeccionamiento sería efectivamente patológico en el sentido de que no corresponde plenamente a la naturaleza humana, es un vicio. Santo Tomás lo explica también, la insensibilidad.
Pero aquí no se trata de un vicio, se trata de un crecimiento real en la virtud. Después pone otra causa por la cual se da esta lujuria espiritual. La segunda, de donde a veces proceden estas rebeliones, es el demonio, que por desquietar y turbar el alma, al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en el natural estos movimientos torpes, con que si al alma se le da algo de ellos, le hace harto daño. Es decir, que estas personas, por el temor de los movimientos sexuales y sensuales, se perturban y sobre todo dejan la vida espiritual. Entonces, las personas que están en esta situación tienen que ser ayudadas por los directores espirituales y eventualmente por los psicólogos para que reconozcan esta situación y no se dejen perturbar. Esto no quiere decir que el psicólogo no conozca que anda el demonio por ahí, porque en los casos que tratan los psicólogos en general anda. Pero no quiere decir que todos estos tienen que ser mandados a un exorcista, ni mucho menos. Es algo normal en la situación de la vida humana, sobre todo cuando no existe la gracia de Dios, pero incluso cuando existe, la perturbación puede ser muy intensa hasta que efectivamente hay un crecimiento espiritual real, que es el único modo de eliminar esto. Todos los otros métodos son artificiales y finalmente antinaturales. Los comúnmente denominados métodos psicológicos suelen ser altamente antinaturales en estas circunstancias. Por eso no se puede aplicar a todas las personas indiscriminadamente el mismo tipo de diagnóstico y sobre todo el mismo método. Porque las situaciones son radicalmente opuestas. Entonces, el mismo método aplicado en situaciones opuestas produce resultados opuestos. Entonces, el demonio mueve a estas personas, las perturba, especialmente cuando quieren tener oración más profundo, la intentan tener, procuran levantar en el natural estos movimientos torpes, con que si al alma se le da de ellos, le hace harto daño. Porque no solo por el temor de esto aflojan en la oración, que es lo que él pretende, por ponerse a luchar contra ellos, más aún algunos dejan la oración del todo, pareciendo los que en aquel ejercicio les acaecen más aquellas cosas que fuera de él, como es la verdad. O sea, hay gente que por tener vida espiritual, o no solo oración, también un tipo de vida religiosa, por ejemplo, consagrada, tienen más estos movimientos y no menos que antes. Entonces, a veces dejan la oración o la vida consagrada por este motivo. Muchas veces ayudados por los psicólogos a tomar esta decisión que es profundamente equivocada. Entonces, es necesario tener un discernimiento real de la causa de estos fenómenos, ¿eh? Y no operar de manera indiscriminada y finalmente irresponsable. Y no solo eso, sino que llega a representarles muy al vivo cosas muy feas y torpes, o sea, pueden tener impresiones muy vivas. Y a veces muy conjuntamente acerca de cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas, sea personas cercanas, sacerdotes o personas que tienen cerca en la vida espiritual o en la vida religiosa, para aterrarlas y acobardarlas, de manera que los que de ello hacen caso aún no se atreven a mirar nada ni poner la consideración en nada, porque luego tropiezan en aquello. Y esto en los que son tocados de melancolía, acaece con tanta eficacia que es de haberlos lástima grande, porque padecen vida triste. Bueno, efectivamente estos fenómenos
aparte de tener origen diabólico en este caso, pueden tener un origen natural, o sea, una descompensación de tipo corporal. Hay personas que son muy sensibles y entonces tienden más a la tristeza, y este tipo de influjo puede acrecentar su disposición. El único modo de superarlo es un crecimiento muy intenso en la vida espiritual y no simplemente una reforma extrínseca del tipo de vida. Después pone el tercer origen, de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes, suele ser el temor, que ya tienen cobrado estos tales a estos movimientos y representaciones torpes, es decir, otra pasión, el temor. O sea, como tienen una disposición anímica contraria a la lujuria, voluntaria contraria a la lujuria, sin embargo, estos movimientos de lujuria se presentan igualmente, tienen temor. Y el temor acrecienta el problema. El temor que ya tienen cobrado estos tales movimientos y representaciones torpes, porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven o tratan o piensan, les hace padecer estos actos sin culpa suya. O sea, el temor profundiza el problema, porque lo hacen presente de manera más intensa. Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables, o sea, personas muy sensibles, que en viniéndoles cualquier gusto de espíritu de oración, luego enseguida es con ellos también el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y regala la sensualidad que se hallan como engolfados en aquel jugo y gusto de este vicio. Y dura lo uno con lo otro pasivamente, y algunas veces se echan de ver haber sucedido algunos torpes y rebeldes actos. Esto puede suceder en el sueño también, ¿no? Efectivamente, ahí hay menos participación de la voluntad, entonces la sensibilidad está más libre. La causa es que como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre y suceden de aquí estos movimientos. Porque a estos lo mismo les acaece cuando se encienden en ira o tienen algún alboroto o pena. O sea, esto puede suceder por diversas causas, sobre todo en las personas muy sensibles eh, que cuando se alteran tienden a esta lujuria, y pueden tender también por estas causas espirituales. Y después habla de otro tipo de lujuria que es más elevada, podríamos decir, que está más en la voluntad y en la representación. Cobran de estos algunas aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios sin remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da gana de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Porque eso tiene el Espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno. Y cuanto hay semejanza y conformidad, pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios, porque más crece lo uno cuanto más mengua lo otro, y la memoria juntamente. Bueno, esto es un criterio absoluto que se aplica no ya a los movimientos que suceden en la sensibilidad y en el cuerpo de las personas, sino que se aplica a la vida interpersonal, en la cual evidentemente hay lujuria, pero no trata de la lujuria externa, carnal, sino de la lujuria espiritual. Entonces es una lujuria que se da en la amistad, a veces en la amistad espiritual. Entonces, aquí hay que distinguir, porque
esta puede ser efectivamente una especie de lujuria espiritual, entonces creciendo el amor de otra persona, no crece el amor de Dios, sino que disminuye y viceversa. A veces cuando la relación es buena, de todo tipo que sea, creciendo esta relación, crece el amor de Dios. Entonces, efectivamente, no se trata de lujuria espiritual, sino de consecuencias de un crecimiento efectivo espiritual como el que se describió anteriormente. Bueno, no sé si quieren hacer ahora algunas preguntas. Tenemos una pregunta, padre, Bueno, eh, hecha por Verónica, que dice, padre, por favor, ¿podría profundizar el tema de la culpa? No soy psicóloga, sino docente, y en los adolescentes es frecuente encontrar quienes no consideran posible el perdón de Dios a pesar de la confesión sacramental. sí. Pasa también que este sentimiento de culpa lleva a la consulta con el psicólogo. Bueno, ahí en general hay una deficiencia en la formación espiritual, porque se identifica la culpa con el sentimiento de culpa. Evidentemente son dos cosas diferentes, porque la culpa es algo de la voluntad y estas personas, si tienen una efectiva preocupación espiritual o adolescentes, eh, esta culpa no la tienen porque su voluntad es fundamentalmente recta. Lo que no saben es distinguir el sentimiento de culpa de la culpa real, que es algo voluntario, porque le falta maduración. Entonces, no, en sentido propio no hace falta, y muchas veces contraproducente el tratamiento psicológico, sobre todo si se trata de psicólogos que no tienen una concepción espiritual, porque pueden acrecentar el problema o invertirlo, o sea, que les hagan pensar que lo que es culpa en realidad no es malo, sino que es bueno y finalmente incurren en una actitud culpable de verdad, voluntaria. Entonces, lo que hace falta es una formación más profunda, a veces de tipo teórico, a veces es suficiente una formación teórica que muchas veces no existe, y a veces también una formación aplicada a los casos particulares, ¿no? O sea, el uso de la inteligencia, el crecimiento en el uso de la inteligencia es el remedio radical en estos casos y una concepción integral, auténtica de la vida espiritual y de su crecimiento. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta de María Valeria, que dice, padre, ¿usted tiene textos para seguir profundizando en San Juan de la Cruz, aparte de leer al mismo santo? Bueno, tengo muchas conferencias en el canal de YouTube que les indiqué, ¿eh? Y además tengo un libro, tal vez Roberto lo puede mostrar, Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística. Se puede conseguir en la Argentina, en la Universidad Católica Argentina, y si no en Amazon, en el exterior, en otros países. Experiencia espiritual, una introducción a la vida mística. Bueno, ahí mostré, padre, el libro. Bueno, Eh, no sé si lo llegaron a ver, está disponible en Amazon. Eh, y María Valeria también tiene otra pregunta, que dice, en sí. el caso de lo referente a la lujuria, suele provocar turbación en personas espirituales de haber pecado. Entiendo que no hay consentimiento en estos movimientos y por lo tanto no hay pecado. ¿Y ese sería el modo de discernirlo? Bueno, claro, cuando no hay voluntariedad, no hay pecado. eh, y el modo de eliminar la perturbación es el crecimiento espiritual.
sea, no los métodos psicológicos comunes, porque estos pueden acrecentar el problema. Porque sobre todo se basan sobre la memoria. Y como dicen los autores espirituales, en el caso de la lujuria es contraproducente la memoria. O sea, no hay que hacer presente el tema, sino que hay que crecer por medio de actos espirituales. Es la huida, el método que es inverso a la memoria, sobre la cual se basa la mayoría de los métodos psicológicos. O sea, analizar el pasado. Perfecto. Y la última pregunta la puso José Palacio, que creo que usted la puede leer en el chat también, pero se la A leo en ver, voz alta. Dice, padre, en una visión espiritual sobre la amistad entre un hombre y una mujer, sí. ¿cree que este tipo de amistad puede darse de forma genuina? De ser Sí, así, claro. ¿bajo qué condiciones o pautas espirituales considera usted que es posible? Bueno, es el criterio general que vale para todo, en primer lugar para el noviazgo y después para el matrimonio. O sea que la relación de noviazgo es adecuada cuando se crece en el amor de Dios por las dos partes, no solamente de una. ¿Eh? Este es un problema muy común, sobre todo de las mujeres respecto de los varones. O sea, hay mujeres que buscan hombres que no, o tienen una relación con hombres que no son espirituales o menos que ellas, con la ilusión de convertirlos, y esto suele traer muchos problemas. En general se produce un deterioro de la mujer o de ambos. Hablando en general, sí, el criterio es el mismo. O sea, cuando es una amistad realmente espiritual, se crece en la vida espiritual. Sea entre hombres, sea entre mujeres, sea entre hombre y mujer. Ahora, eh, cuando no es verdaderamente espiritual, surgen muchos problemas, muchas complicaciones, como lo surgen también en el matrimonio y en el noviazgo, ¿no? Porque el principio es el mismo. Solamente que como el noviazgo y el matrimonio son concebidos de una manera naturalista y no según el verdadero concepción cristiana que corresponde al sacramento, que da la gracia, se suele minimizar este aspecto para fijarse en la atracción natural, en la complementariedad, etcétera, etcétera, que suele ser un factor muy insuficiente para fundar un verdadero matrimonio, ¿no? Sobre todo un matrimonio cristiano. De ahí como dice el Concilio Vaticano II, la epidemia del divorcio, o sea, una plaga que se difunde. Pero el remedio de esta plaga es la verdadera concepción del matrimonio, ¿no? O sea, de la verdadera relación entre hombre y mujer, que tiene que ser fundada principalmente sobre la caridad y por tanto sobre la justicia, que no se dan de modo perfecto, sino con la gracia de Dios. O sea, en resumen, tienen que hacer crecer a los dos el matrimonio o el noviazgo, cosa que no siempre se da. Perfecto. No sé si José si quedó clara la respuesta, si querías agregar algo. Si no, perdón, pensé que habían activado el micrófono. No sé Perfecto. si quedan 15 minutos, ¿cómo es el tiempo? Sí, quedan 15 minutos, padre. No sé si usted quiere agregar algo más. O si no, damos por finalizado el módulo. Bueno, si no, les puedo complementar algo con lo que dice San Ignacio en las reglas para el discernimiento de espíritu, que es otro de los autores importantes en el campo de la vida espiritual aplicada a la psicología, ¿no? Él tiene las reglas para discernimiento de espíritus al final de los ejercicios espirituales. Estos ejercicios espirituales son fundamentalmente un método para plantearse bien la propia vida, son más adaptados para los principiantes y están dirigidos a la reforma de la vida y sobre todo a la elección del estado de vida, de otras actitudes fundamentales. Aquí San Ignacio tiene muchas observaciones psicológicas importantes.
algunas adaptadas a las personas que van saliendo de una situación degradada de pecado mortal y otras adaptadas a las personas que están ya creciendo en la vida espiritual, ¿no? Demos algún ejemplo del primer caso. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndole imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindéresis de la razón. San Ignacio, muy práctico, observa a las personas que están en pecado mortal, que no tienen vida de gracia, cómo reaccionan y cómo el demonio las mueve en sus facultades interiores, sobre todo, sensitivas. Entonces les exacerba la imaginación. Se imaginan, ¿no? Se imaginan placeres que no corresponden a la realidad. En cambio, los ángeles buenos, dice, les hacen remorder la conciencia. Entonces, que alguien sienta remordimiento de conciencia no es malo en estas circunstancias, sino que es bueno. Y que sienta tranquilidad es malo. Entonces, el psicólogo fundamentalmente tiene que aplicar este criterio. O sea, las personas que están mal las tiene que despertar. Tiene que ser como instrumento del ángel bueno, y a las personas que están bien las tiene que tranquilizar. Y no perturbarlas, por ejemplo, con una aplicación violenta de un método. Después, San Ignacio da algunas reglas prácticas, por ejemplo, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. Es decir, las personas que están al principio de la vida espiritual son muy mudables, entonces a veces están consoladas, a veces están desoladas. Cuando están desoladas, cuando se sienten mal, no tienen que cambiar. O sea, tienen que permanecer firmes en el propósito, que es finalmente un propósito racional, tienen que seguir la razón. Porque el problema que tienen estas personas es que no son suficientemente racionales, tienen aspectos irracionales. Por eso tienen una imaginación desbocada o movimientos afectivos muy, muy intensos, desproporcionados a la verdadera vida humana. Entonces, la persona que trata con estos tiene que ser cuidadosa en los consejos que da. Porque en situaciones diferentes hay que dar consejos opuestos, y estas diferencias de situaciones pueden suceder muy rápidamente, de un día para el otro, supone San Ignacio. Estas no son personas bipolares, sino que simplemente están movidas por los ángeles buenos y los malos, sobre todo en algunas situaciones. No hay que confundir el diagnóstico y pensar que se trata de personas radicalmente desequilibradas. Efectivamente, si esto no se discierne y se cura adecuadamente, por supuesto, puede desembocar en un desequilibrio de personalidad, pero la causa no lo es. El hecho mismo de que se manifieste esta alternancia no significa una patología psicológica radical, ¿no? Entonces, San Ignacio da muchos consejos que son muy adecuados, porque estos fenómenos existen cotidianamente en la vida de las personas. No son cosas raras. Y después da algunos consejos que sirven más para la segunda semana, es decir, para personas que tienen ya una conversión más profunda y más estabilidad, ¿no? Son más sutiles, propios de Dios y de sus ángeles, en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación, para que el enemigo induce.
del cual es propio militar contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Es decir, la actitud espiritual de la persona que está bien dispuesta es de alegría profunda, quieta, tranquila, y la mente está serena. En cambio, cuando hay un fenómeno perturbador que puede venir del enemigo, o sea, del demonio o del ambiente, o de los psicólogos, hay perturbación. Es decir, la persona se siente inquieta y pierde la paz espiritual que tenía anteriormente. Entonces, en esto hay que tener suficiente agudeza para discernir el significado profundo de estas situaciones, repito, en gente que tiene verdadera vida espiritual, no en gente lujuriosa en sentido propio, gente agresiva, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que hace falta es otra cosa, un cambio profundo, ¿no? Que viene de la gracia, sobre todo. Segunda regla, solo es de Dios nuestro Señor dar la consolación a la ánima sin causa precedente, porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la su divina majestad. O sea que hay una calma muy profunda, una serenidad muy profunda, pero después pone en guardia contra fenómenos muy sutiles, porque hay consolaciones que vienen de Dios que son más profundas, pero hay otras que vienen de los ángeles, buenos y malos. Y no hay que confundirse con consolaciones que no son tan profundas. Dice, por ejemplo, con causa puede consolar al ánima así el buen ángel como el malo, por contrario fines, el buen ángel por provecho del ánima para que crezca y suba de bien en mejor, y el mal ángel para el contrario, y adelanta a traerla a su dañada intención y malicia. Y sobre todo la regla que sigue, que es el ángel malo se disfraza como ángel de luz. Entonces hay una tentación bajo la apariencia de bien. Hay personas que están engañadas, sobre todo cuando buscan por este influjo en el cual se encuentran, este embelezamiento, algo menos bueno que lo que tenían propuesto hacer antes, o incluso malo. Es propio del ángel malo, que se forma como ángel de luz, entrar con la ánima devota y salir consigo. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después poco a poco procura salirse, trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. El remedio que da aquí San Ignacio coincide fundamentalmente con el de San Juan de la Cruz y en última instancia con el de Santo Tomás, es decir, la racionalidad auténtica. O sea, guiarse por la razón, no la razón racionalista, no la razón que se encierra en sí misma, sino una razón iluminada por la fe. Y esto es un criterio fundamental para analizar la propia vida y también la vida de los demás. No sé si todavía queda espacio para 5 minutos para preguntas, si quieren alguna. Parece que no hay más preguntas, padre, al menos no me han llegado. Bueno, Así que con esto finalizamos el curso de Teología Espiritual y Psicología. Le agradecemos su presencia, su magisterio, y les aviso a los demás que les estaremos llegando también cuando el padre nos los pase el cronograma de la Semana Tomista de
de la Sociedad Tomista Argentina, de la Semana del Tomista. Lo estaremos compartiendo a través de redes sociales, con la autorización del padre. Y el sábado que viene no tenemos clase, el próximo, el 2 de agosto recién, retomamos con el siguiente módulo a cargo de la doctora Patricia Elena Shell sobre psicología del desarrollo.